ahora sí les traje tele para que vean diapositivas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Juan José Hernández. Bueno, en la invitación que te hicieron venía el título de ¿es la Biblia la verdad? Voy a voltear tantito, porque pues casi voy a leer todo acá. No, es la Biblia la verdad. Ok, entonces, tal vez esta pregunta te la hayas hecho, tal vez hoy vengas aquí porque pues tienes alguna duda, o a lo mejor no tenías otra cosa que hacer, o a lo mejor la persona que te invitó, pues tienes un compromiso con ella, o no sé, ¿no? Pero bueno, a veces esta es una pregunta que todos creo que nos hacemos si tenemos algún tipo de conocimiento de la Biblia. Y pues, ¿es la Biblia la verdad? Hoy lo que vamos a platicar, lo que vamos a escuchar, lo que les voy a presentar, pues básicamente son versículos de la Biblia, es lo que hoy vamos a ver. Entonces, ante esta pregunta de ¿es la Biblia la verdad? Pues solamente hay dos respuestas, ¿no? Entonces, una es, la Biblia no es verdad, ¿no? Entonces, si la Biblia no es verdad, pues qué malvados, ¿verdad? Los que hicieron la Biblia, porque pues es una súper mentirota, ¿no? Y es una locura. Pero si la Biblia es verdad, entonces es la manera como nos podemos salvar, ¿ok? Es el medio de salvación. Entonces tenemos dos opciones, o es mentira o es verdad, ¿no? Entonces hoy tú vas a tener que tomar una decisión con respecto a esto, de tomar una decisión si crees que la Biblia es verdad o es mentira. Yo simplemente te voy a presentar algunas cosas que la Biblia menciona. Entonces, a veces cuando hablo con las personas, les digo, bueno, ¿y tú sabes de qué trata la Biblia? Y la mayoría de las personas no sabe de qué trata la Biblia, ¿sí? La Biblia son 66 libros que tratan de una persona que se llama Jesucristo, ¿sí? Que es Dios, es la persona que vino a salvarnos. Entonces toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla del Cristo, ¿no? El Cristo, el Mesías, que significa el ungido de Dios, que significa el señalado, o sea, alguien que Dios señala o alguien que Dios indica. Entonces en nuestra plática nos vamos a enfocar pues en el personaje central de la Biblia, que es Jesús, ¿no? Entonces, a través de la historia hay muchísimos testimonios, así como ahorita vimos el testimonio de Rocío, de Chucho. Las personas que compusieron la canción que acabamos de ver, pues también tenían una relación o tienen una relación con Dios. Entonces hay testimonios a través de toda la historia de personas que han conocido o que hemos conocido a Dios a través de la persona de Jesús. Entonces, por ejemplo, Napoleón el Conquistador, Napoleón Bonaparte dice, lo voy a citar textual, dice: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es meramente un hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. O sea, Jesús, acá estamos toda la humanidad y Jesús es aparte, ¿no? Es un humano, pero es completamente diferente. Esa era la opinión de Napoleón. De Philip Schaff, uno de los principales escritores, refiriéndose a él, también dice: alguien con el intelecto de Jesús es imposible que sea un loco. O sea, la calidad intelectual y moral de Jesús te lleva a darte cuenta que Él es totalmente diferente a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a través de la historia hay miles de evidencias acerca de personas reconocidas, de personas moralmente fiables que hablan del personaje central de la Biblia, que es Jesús, y todos coinciden en que Jesús es diferente, ¿no?, a todos los demás. Entonces, aquí vienen otras dos preguntas, ¿no? Si Jesús no es quien dice ser, pues lo mismo, ¿verdad? Es un engañador, es un malvado y es un lunático, ¿no? Porque pues todo lo que se presenta en la Biblia y él sería el central, pues entonces estaría mal. Pero si Jesús sí es quien dice ser, entonces es Dios. Y aquí es donde tú y yo entramos. Aquí es donde tú y yo tenemos que tomar una decisión, donde tú y yo tenemos esa capacidad para decidir. Y hoy lo que voy a presentar de una manera breve es algo de la evidencia que la misma Biblia muestra, y que si simplemente lo razonamos, tenemos que tomar una decisión clara con respecto a lo que la Biblia presenta que es Jesús, ¿okay? Bueno, la Biblia, un alto porcentaje de la Biblia, tal vez más de una cuarta parte o un tercio, es profecía, ¿sí? Entonces nosotros oímos la palabra profecía y así como que, uy, profecía, ¿no? No. Profecía significa hablar la palabra de Dios o algo que Dios revela, ¿sí? Entonces,
mucha de la profecía habla de eventos futuros, ¿sí? Entonces, al hablar de eventos futuros, pensamos, pues, ¿cómo le va a ser Dios? O sea, ¿cómo alguien va a saber el futuro? ¿No? Todos nosotros lo que queremos es saber el futuro, ¿no? O sea, imagínate que supieras quién va a ganar el Super Bowl el año que entra, o quién va a salir campeón en esta liguilla, ¿no? No sé, o sea, es que supieras muchas cosas, con quién te vas a casar los que no se han casado, o cómo van a ser mis nietos los que van a tener nietos. O sea, todos queremos saber el futuro. El único que puede saber el futuro es Dios. Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. O sea, Dios nos escribe esto en Isaías. Isaías es más o menos del 750 a.C., o sea, estamos hablando de más de 2700 años de distancia, casi 2800, y Dios habla de muchas cosas que hoy están pasando. Entonces Dios nos dice que Él nos dijo todo para que tengamos certeza y sepamos que Él es Dios. Aquí también en Isaías 48:5 dice, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. O sea, es para que no pensemos que hay conocimiento en algo más. Un ídolo es cualquier cosa que hay entre tú y Dios. No es nada más una figurita, o sea, puede ser tú mismo. El ídolo puede ser tu trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser cualquier cosa que esté entre tú y Dios. Y todos tenemos muchos ídolos. Luego, por ejemplo, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí Pablo hablando de Jesús. Pablo se apoya en lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento para fundamentar su predicación. O sea, para hablar de Jesús, les dice, miren, como estaba escrito, todo esto que Jesús hizo, ya estaba escrito antes a través de los profetas. Y también el apóstol Juan dice, cita a Jesús, o Jesús es presentado en el Evangelio de Juan y dice, escudriñad las Escrituras. Jesús, estamos hablando del año 30 y tantos, él está predicando con lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Entonces dice, escudriñar las Escrituras, es a lo que se refiere. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, Jesús, todo lo que cita Jesús, o prácticamente todo lo que Jesús cita en lo que nosotros conocemos como los evangelios, son citas del Antiguo Testamento. Entonces les dicen, oigan, ustedes dicen, hablándole a los judíos de su época, que creen en los escritos o en la escritura. Si ustedes creyeran, creerían lo que yo les digo, porque todo lo que está escrito está hablando de mí. ¿Okay? Entonces Jesús así se presenta. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito más o menos, digo números cerrados, en el 2000 a.C., o sea, del 2000 a.C. al 400 a.C., ¿no? El escrito más cercano a Jesús está más o menos a 400 años de distancia. ¿Ok? Desde Génesis hasta Malaquías, como diría Jesús, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Nosotros en el Antiguo Testamento lo tenemos ordenado desde Génesis hasta Malaquías. Los judíos lo tenían organizado desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. ¿Okay? Entonces Jesús les cita y les dice, el primero que muere en Génesis es Abel, y el último que muere en Segunda de Crónicas es Zacarías, el hijo de Berequías. O sea, les está diciendo, todo el Antiguo Testamento está hablando de mí, y todo el Antiguo Testamento es verdad. ¿No? Porque siempre decimos, no, es que el Antiguo Testamento, bueno, todo el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, vamos a pensar a qué equivale esto. Equivale a que Felipe IV, rey de España, quien en 1624 nombró a Rodrigo Pacheco Osorio virrey de la Nueva España, hubiera escrito que en el año 2024 la Nueva España se llamaría México, sería gobernada por una mujer que se llamaría Claudia Sheinbaum Prado, que sería de origen israelí. ¿Okay? 400 años de distancia. Eso equivale a la última profecía que habla de Jesús en Malaquías,
que es más o menos 400 años antes de Cristo, equivaldría a que este rey de España, en aquel, hace 400 años, hubiera dicho, fíjense que en la Nueva España se va a llamar México y un día la va a gobernar una mujer que es de origen israelí y se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y esa es solamente una profecía, ¿no? Una sola profecía. Entonces hoy vamos a tocar algunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Génesis se cumple en Mateo y en Gálatas. En esta cita dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Mateo dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrando del Espíritu Santo es. Dice, entre tu simiente, la simiente de la mujer. ¿La mujer tiene simiente? No, porque la mujer no puede concebir por sí misma. La mujer es concebida. La simiente, la semilla, la tiene el varón. Pero curiosamente el pasaje dice que sería la simiente de la mujer, se va a pelear contra la simiente de la serpiente. Entonces en Mateo dice, cuando el ángel le dice a José, dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, en Jesús se cumple esta profecía. O sea, no hubo hombre que interviniera, fue una concepción virginal. Y es la simiente de Dios la que trae la vida de Jesús. Y luego dice, en Gálatas el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús nació y es exactamente igual que tú y que yo. Todos los que estamos aquí nacimos de una mujer, ¿no? O alguien no nació de una mujer. Todos. Jesús fue igual, o sea, nació igual que tú y que yo. Nació de una mujer, solamente que no intervino un hombre. Fue directamente Dios quien hizo concebir, en este caso, a María. Entonces aquí se cumple esto. Luego, por ejemplo, el Génesis 22:18 dice, en tu simiente, volvemos al tema de la simiente, esta es una promesa que le hace a Abraham. Dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y dice en Gálatas, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, porque Abraham tuvo muchos hijos, pero nada más habla de una sola simiente. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, solamente hay una manera de llegar al cielo, es a través de la simiente de la promesa hecha a Abraham. No hay varios caminos, ¿no? A veces hablo con las personas y me dicen, no, es que todas las religiones llevan a Dios. No, ninguna religión lleva a Dios. La relación con Dios es lo que te salva. Y es a través de la simiente de la promesa hecha a Abraham. Luego tenemos a Miqueas. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Mateo cita, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes. Entonces ya estaba profetizado que el Mesías, porque dice que sus salidas son desde el principio de la eternidad, o sea, Dios no está hablando solamente de un humano, está hablando de Dios. Dice, nacería en Belén Efrata. Es aquí como hay varias ciudades que se llaman igual. Bueno, Belén Efrata era la única que estaba en Judá. Entonces Jesús nace en Belén, que es de Judá. Ahí tenemos otro cumplimiento. En Isaías dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y uno de los versículos que cita Mateo dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Una de las credenciales de Jesús era que Dios mismo iba a venir a sanarnos personalmente. Entonces Jesús, dentro del ministerio que hizo, sanó cojos, ciegos, mudos, resucitó muertos, o sea, evidenció quién era él. Otra de Isaías dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Sí saben lo que es mesar la barba? Es que te la arranquen con todo y carne, ¿no? Entonces a Jesús le arrancaron la barba a pedazos. Dice en Marcos, dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazo y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas, ¿no? Entonces se cumple lo que ya estaba escrito cientos de años antes. El Salmo
Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este salmo lo escribe David, David nunca le horadaron las manos ni los pies, pero David está hablando esto en el espíritu. En Lucas dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. ¿Okay? Perros. Los judíos, en el tiempo de Jesús, a los que no son judíos, o sea, a los gentiles, les decían perros. ¿Okay? David escribe esto más o menos en el 900 antes de Cristo. Dice, gentiles, sería la traducción que podemos decir, me han rodeado. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Pues los romanos, eran gentiles. Dice, me cercó una cuadrilla de malignos, todos los que lo entregaron. Y luego dice, horadaron mis manos y mis pies. Esta práctica no era una práctica judía, era una práctica persa o asiria, que los romanos la importaron. Dijeron, no, esto está buenísimo para hacer sufrir a la gente, ¿verdad? Esto de empalar y clavar a las personas. Entonces, David lo está profetizando y Jesús lo cumple al pie de la letra en su muerte. Otro salmo dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces el pasaje dice que el Mesías moriría sin ser quebrados sus huesos. Y Juan menciona que después de que lo crucifican, no le quebraron los huesos. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la crucifixión no es como nos la pintan normalmente o como la entendemos. La crucifixión normalmente te crucificaban a nivel piso, digamos, ahí va sobre los caminos, sobre todas las entradas de las ciudades. Pelaban los árboles, ¿no? Y ahí colgaban a los culpables, ¿no? A los que decían de lo que habían muerto, de lo que habían hecho mal. Entonces, por ejemplo, les colgaban, este es ladrón, ¿no? Este está crucificado por ser ladrón, este está crucificado por ser fornicario, este por ser violador, este por ser adúltero, etcétera, ¿no? A Jesús lo crucificaron porque era el rey de los judíos, ¿no? Así dice el letrero que le pone Poncio Pilato. Entonces, los ponen así y pues están más o menos a esta altura, crucificados, y es un madero. Entonces la persona no moría por la crucifixión, no se desangraba, finalmente el hierro o el metal cerraba las heridas. Entonces la idea era que tú sufrieras, que duraras varios días colgado, y normalmente morían comidos por los animales. O sea, era una muerte verdaderamente horrible. Entonces, ¿qué era lo que te mantenía? Pues que tú podías morir asfixiado por el peso. Entonces tú jalabas y jalabas, ¿no? Estás crucificado, entonces tú jalabas para no asfixiarte. Entonces, una muestra de misericordia era romperte las rodillas, que así ya no podías subir y morías asfixiado. ¿Okay? Entonces, esto podía durar varios días, a veces hasta semanas, dependiendo de la salud del crucificado. Pero a Jesús, cuando muere, Jesús es antes de las 6 y Jesús ya está muerto. Y se les hace muy extraño. Y van a ver si está muerto y ven que ya murió. Es que raro, pues estos duran días. Entonces no le rompen las piernas. A los otros dos que mueren con él sí se las rompen, pero a él no. Entonces ahí se cumple otra profecía más acerca de Jesús. Ningún hueso roto. Amós, otro profeta, dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y Mateo menciona, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía, la hora novena es las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos. Así es como lo calculaban los romanos y los judíos en su época. Entonces aquí dice que Dios iba a hacer que se pusiera el sol a mediodía. O sea, no fue un eclipse porque duró 3 horas, por lo menos. Dios mismo lo haría. Y tenemos también el Salmo, donde dice, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el libro de Hechos vimos que decimos, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces está hablando la profecía de que el Seol era lo que los judíos conceptualizaban como el lugar de los muertos. Es, digamos, la traducción a Hades en griego, que es el lugar de los muertos. Entonces dice, su cuerpo no sería, o sea, no se corrompería, ¿no? Hoy te mueres y pues ya te mueres, ya los tantos días, 4 o 5 días, pues ya
hiede, ¿no? Ya se empieza a corromper el cuerpo. El cuerpo del Mesías no tendría corrupción. ¿Por qué? Pues porque iba a resucitar. ¿Ok? Bueno, entonces, acabamos de revisar 9 profecías. De Jesús hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías. Entonces yo decía, bueno, vamos a hablar de 60. Dije, no, se me van a dormir con 60 profecías, ¿verdad? No tiene caso. Dije, bueno, vamos a hablar de 8 profecías. ¿Qué pasaría si las que acabamos de leer, o sea, a qué equivale que se puedan cumplir estas profecías, ¿no? ¿A qué equivale a que una persona cumpla esto? Ok. A veces las personas dicen, bueno, pero es que Jesús lo que hizo fue cuadrar el Antiguo Testamento con su vida, ¿no? Como ya estaba escrito, dijo, pues yo voy a hacer esto y entonces hago esta cosa para que parezca que la cumplí, ¿no? Vamos a pensar que funciona. La realidad es que no funciona, porque pues de quién eres hijo, dónde vas a nacer, cómo reaccionan las demás personas, fenómenos climáticos, o sea, hay muchísimas cosas que Jesús no puede controlar si fuera hombre. Entonces no hay manera de que este argumento sea válido. O sea, que Jesús se puso a cuadrar a los apóstoles. No, pues vamos a cuadrar todo para que crean que Jesús es el Mesías. Yo creo que esa no es válida, hay demasiadas variables. Otras personas me dicen, bueno, es una coincidencia, ¿no? Hay muchas personas que pueden pasar esto, y sí puede pasar. O sea, a lo mejor una persona o dos o algunas tienen ciertas coincidencias con las profecías, pero más de 300. O sea, 330 profecías, las más específicas. O sea, es imposible. Vamos a intentar entender esto. ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad encontramos? Dicen, para que una persona en la historia de la humanidad cumpla 8 profecías, de las que habla y de las que menciona la Biblia, es equivalente a 1 a 10 a la 17 potencia. O sea, esa es la opción. O sea, es un 100 con 15 ceros. O sea, eso más o menos es 100,000 billones. 100,000 billones. ¿Okay? O sea, es un número astronómico. Ni siquiera nos da la cabeza para entender esto, ¿no? O sea, como dice, a ver, imagínate 100,000 billones. ¿Cómo le haces para contar 100,000 billones? Bueno, vamos a intentar entender eso. ¿A qué equivale? Que todo el estado de Texas esté cubierto con monedas de $1 a una altura de 70 centímetros, ¿no? ¿Cómo así? Imagínense este cuarto así lleno. Bueno, imagínense todo el estado de Texas. Esos son 100,000 billones de monedas. Y a que marquemos una. Vamos a marcar una. La revolvemos contra los 100,000 billones y las acomodamos en todo Texas. Y luego agarramos a Oliver, le tapamos los ojos y le soltamos en algún lugar de Texas. Y solamente tiene una oportunidad para que a la primera que escoja sea la marcada. Eso equivale a 8 profecías, estadísticamente hablando. Jesús cumplió más de 300. ¿Ok? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús vino a salvarnos. O sea, toda la Escritura, la Biblia está enfocada en la salvación de todas las personas. O sea, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, no importa dónde hayas nacido, no importa lo que pienses, no importa lo que creas, Jesús vino a salvarte. Ahora, ¿cómo le hacemos? Como decía Chucho, oré y entendí. Rocío dice, mi hermana me dijo y entendí. Igual yo un día alguien vino y me compartió y entendí. Lo primero que dice es que como el Padre me ha amado, dice, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Toda la Biblia, el fundamento de la Biblia es el amor de Dios. Eso es lo primero que tienes que decidir creer, que Dios te ama. A veces yo le pregunto a las personas y les digo, ¿tú crees que Dios te ama? Sí, claro. Y luego, ¿por qué vives como vives? No juzgándola, sino por la manera en que vive. Porque si Dios te amara, pues te comportarías diferente. El problema es que no creemos que Dios nos ama. Por eso tomamos las decisiones que tomamos y nos apartamos de Dios, que es el segundo punto. El segundo punto dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, estoy destituido, estás destituido de la gloria de Dios. El pecado es algo que tú decides, que era no y tú dijiste que sí.
o que era así y tú dijiste que no. O sea, es una rebelión, una desobediencia, y es algo consciente, algo que está en tu libertad. Así como el amor es una decisión, el pecado es una decisión, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ni tú ni yo podemos tener relación con Dios. Es imposible, ninguno de nosotros podemos tener esta relación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él tomó nuestro lugar. Él vivió como tú y como yo. O sea, nació de una mujer, como vimos hace rato, y fue al baño, le dio hambre, se enfermó, subió, bajó, jugó, tuvo hermanos, todo lo mismo que tú y yo. La única diferencia es que Él no pecó, para hacer ese pago perfecto en la cruz por ti y por mí. Y entonces Dios muestra su amor dándonos esa opción, la opción de aceptar la salvación que Jesús provee a través de su sangre. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces Dios me ama, yo he pecado, Jesús tomó mi lugar, entonces lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Arrepentirme. Oye, esto de arrepentirme, ¿qué significa? Bueno, arrepentirme quiere decir, yo ya entendí que estoy mal y ya no quiero. ¿Sí? Es como si entiendes que si te vas para allá no es el camino correcto y es ir para el lado contrario. Eso es arrepentirte. Cambio de manera de pensar. Entonces Dios nos dice, hoy es el día. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en lo que Jesús hizo por ti. Ya vimos que evidentemente Jesús es Dios. O sea, no hay manera que podamos refutar eso, estadística y científicamente hablando. Puedo negarlo, está bien, cada quien puede decidir lo que quiera, Dios te hizo libre, pero tú vas con tu propia responsabilidad, porque tú vas a dar cuenta de tu vida, y tu vida, como la mía, está en números rojos. O sea, traemos deuda por los pecados. Por eso Jesús provee un pago que salda esa deuda eterna. En Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, no es algo que tú y yo podamos alcanzar, es algo que podemos recibir, es gratuito, porque no es porque yo me porto bien, ¿verdad? Porque dicen, es que yo no me porto tan mal, ¿no? O yo me porto mejor, o yo nunca me he portado mal. Bueno, habría que ver los estándares de Dios, que es portarte bien y portarte mal. Ahora, de todos modos, Dios no te puso aquí para que te portes mal, te puso aquí para que hagas las cosas correctas. Pero hoy es el día donde tenemos que tomar esta decisión de arrepentirnos, de realmente decir, esto es por gracia y yo lo quiero recibir. Ahora viene la época esta de Navidad, ¿verdad? Y nos damos regalos. ¿Sabes por qué nos damos regalos? Porque en el fondo representa el regalo de Dios a través de su Hijo, porque estamos celebrando la Natividad, que es el nacimiento de Jesús. Por eso nos damos regalos, ese es el fondo, se supone, no porque sea una tradición aquí latinoamericana, ¿no? Es porque Jesús vino a darnos este regalo de la salvación. Si a ti te dan un regalo y no lo usas, o sea, te dan un suéter y nunca te lo pones, ¿lo apropiaste? No. Pero si te dan un regalo y lo usas, lo pones así, ahí tienes que apropiar la salvación. Es tu decisión apropiarla. Dios ya hizo su parte, Dios ya pagó. Pero ahora te toca a ti, me tocó a mí hace tiempo tomar esta decisión. Y luego dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Hoy es el único día que tienes. Mañana no sabemos si va a existir. No sabemos si vamos a amanecer. Es más, no sabemos si vamos a llegar al coche en el que venimos o en el transporte que venimos. Podríamos morir en este momento. No existe el futuro. El único momento que tenemos es ahorita. Entonces, hoy es el día que puedo decidir. Dios puede alargarnos la vida, ¿sí? Muchos años. Pero tal vez no. Y lo que ya hiciste, pues ya lo hiciste, ¿verdad? Eso, bien o mal o regular, ya está hecho. Y tampoco lo puedes cambiar.
Entonces, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de la salvación. Si hoy entiendes, no lo dejes pasar. Hoy es el regalo, hoy es gratis, porque hoy Dios está buscando tu vida a través de esta invitación. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús hablando. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús está buscando una relación íntima contigo. Jesús es un judío, ¿no? Culturalmente hablando, étnicamente hablando, es judío. Los judíos no invitan a comer a cenar a su casa a un desconocido. Tiene que ser alguien, o un familiar, o un amigo muy cercano. Porque vas a compartir, como dicen, el pan y la sal, ¿no? O sea, nos vamos a llevar de a cuartos, nos conocemos y yo quiero compartir contigo este momento íntimo. Es como Jesús se está presentando. ¿A qué puerta está tocando? Está tocando a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu ser, a la puerta de tu alma, como quieras ver, de tu vida. Porque finalmente tú eres el que decides. No puede decidir por ti, porque te ama. ¿Cuánto más sería para 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Y por todos los de aquí del salón, ¿no? Pero pues no se puede. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Porque si la Biblia es verdad, Jesús es Dios y pagó por tus pecados. Y tú vas al infierno por tus pecados. Él te vino a rescatar de esto. Pero allá tú decides si te vas al infierno o te vas al cielo. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos. El infierno está lleno de pecadores que rechazaron el pago de Jesús, o sea, no arrepentidos. Entonces, la salvación viene a través de aceptar este pago de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué decides? ¿La Biblia es verdad? Yo lo que voy a hacer es que te voy a invitar a orar. Lo que voy a tocar son estos puntos, o sea, los puntos de el amor de Dios, el pecado, el arrepentimiento, el sustituto. Y si tú quieres que invitas a Jesús a tu vida, tú le abrirás la puerta de tu corazón. Yo no puedo ver tu mente, yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. Dios sí conoce tu mente, Dios sí conoce tu corazón. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque Él conoce el pensamiento y el corazón de todos los hombres. Entonces digamos que yo llego hasta aquí, ¿verdad? Que yo ya, la decisión, ahora sí que te paso el balón para que tú tomes la decisión. Entonces lo único que voy a hacer es orar. Voy a poner las palabras en tu mente para que tú se las pidas a Dios. No necesitas repetir nada en voz alta, pero sí honestamente pedírselo a Dios. Y si tú eres honesto y le abres la puerta, Él va a entrar. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque hoy me has hecho entender primeramente el profundo amor que tienes por mí. Sé que me amas, pero también sé que he pecado. Y aunque no conozco ni recuerdo todos mis pecados en este momento, sí sé, Señor, que tú conoces todos y cada uno de ellos y te pido perdón. Estoy arrepentido y quiero aceptar el pago de Jesús en la cruz, que salda toda mi deuda de pecados, pasada, futura. Y confío en este único pago y te abro la puerta de mi vida, Dios, para que tú entres y me des la vida nueva que tú prometes en tu palabra, en la Biblia. Te doy gracias, Padre, y te pido esto confiando en este pago perfecto de Jesús. Y te lo pido por Cristo y para tu gloria, Señor. Amén. Ok. ¿Qué pasa cuando alguien toma esta decisión? Decía Rocío, bueno, empecé a ver cosas diferentes, mi vida empezó a cambiar. Decía Chucho, empezó a cambiar mi vida. Sí, eso es lo que empieza a pasar. Empieza una nueva vida. ¿Cómo vas a saber si fuiste honesto? Pues eso es lo que va a pasar. Y es un regalo. No necesitas hacer nada, no necesitas ir a ningún lugar, lo único que necesitas es creer y conocer a aquel que invitaste a tu vida, y eso es a través de leer la Biblia. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que es verdad lo que está pasando, se empieza a cumplir lo que la Escritura dice acerca de la nueva vida en Jesús.